Polonia, Nawrocki, otros nombres que van a salir, Zelensky, pelea, Polonia, Ucrania, amigos. Os voy a contar desde Polonia mi perspectiva y también lo que pasa acá. Porque sí, muchas veces me pongo a hablar de un montón de países, pero realmente el país que conozco mejor fuera del mío propio, de Cataluña, de España, es Polonia. Claro, 5 años viviendo aquí, al final algo he aprendido. Y también os puedo decir que toda la polémica que está ocurriendo durante todos estos días, con lo de Polonia, con lo de Ucrania, etc., es una polémica que, si vamos siguiendo la política polaca y también los equilibrios dentro de la política polaca, era habitual que en algún momento podría ocurrir. Pero no tanto por el tema externo, sino más por el tema interno. Al igual que en España, el PiS, en este caso, pues también necesita tener contentos a sus votantes. Y muchas veces no hablamos de la mayoría de sus votantes. Hablamos de esos que pueden irse a otras opciones políticas. Pedro Sánchez, por ejemplo, hubo un momento que se le fue muchísimo voto a Podemos y a Sumar. A Podemos y después Unidas Podemos. En ese caso, pues Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Se izquierdizó y se comió a estos partidos políticos. Pues bien, en este caso, PiS le está pasando la típica de llevar muchos años gobernando y que en la derecha le salen pues diferentes partidos políticos, ya sea Confederatsia, que todos lo conocen, en el mismo grupo político que Vox, o también está un friki que se llama Grzegorz Braun. Grzegorz Braun, que está arrasando últimamente dentro de la política polaca, arrasando me refiero que venía de la nada y en las elecciones presidenciales sacó un resultado bastante contundente, desde un 7-6% del voto, cuando nadie se lo esperaba. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos a Braun en esta extrema ultraderecha, después tenemos a Confederatsia como partido libertario nacionalista, que se podría asemejar un poco a lo que podría ser Milei, y después tenemos a PiS. PiS, como partido establishment de la derecha tradicional conservadora en Polonia, que está dentro del grupo parlamentario de Meloni, no arranca. Perdió las últimas elecciones con un Tusk que le ganó bien, y ahora mismo, en vez de aprovechar el desgaste de Tusk, lo que hace es quedarse igual o perder votos, porque esos votos se van a Braun o se van a Menzen, se van a Braun, que es Confederatsia Korona Polski, Confederatsia de la Corona Polaca, y después también se van a Confederatsia la normal. Sí, los partidos se llaman casi igual, ¿no? Unos que son como monárquicos frikis y los otros que son pues más liberales en lo económico en algunas cosas y nacionalistas también por otra parte, ¿no? El tema es que se están yendo los votos, y perdonad porque a lo mejor la gente que entra aquí está esperando que hable de Nawrocki y Zelensky, pero el tema es que es tan interno, hay que entender este contexto. Nawrocki y sobre todo PiS están perdiendo muchísimo voto a estas dos formaciones políticas. Confederatsia crece un poquito según todas las encuestas y Braun crece mucho según todas las encuestas. Braun y Confederatsia iban juntos a las elecciones anteriormente, en Confederatsia como coalición. Lo que pasa es que Braun se fue de Confederatsia porque quería ser candidato por sí solo y veía a Confederatsia demasiado moderado. Imaginaros, veíamos Confederatsia demasiado moderado. A partir de aquí, PiS, en esta disyuntiva de que no arranca y que está estancada o más bien bajando, reaccionó primero cambiando a Morawiecki como líder del partido en la elección parlamentaria y poniendo a Czarny, una persona un poquito más derechista, más conservadora, y por otra parte, pues hacer este tipo de movimientos que en este caso quien le tocó recibir es Ucrania. No voy a entrar en si Ucrania hizo bien o mal. Tampoco voy a entrar en si en Polonia hizo bien o mal. Tenéis un montón de analistas analizando eso. Yo lo que vengo a contaros aquí es la política interna de Polonia, que ahora mismo está en esta disyuntiva y que muchas veces se entienden los movimientos a nivel internacional en muchos países gracias a saber la política interna de ese país. También, como curiosidad, Braun había estado dentro de las primarias de Confederatsia y las perdió, quedó segundo. Otra tema interesante que también se podía aquí ir recordando. El tema es que, evidentemente, Braun tiene todo lo que un friki puede tener. Antijudío pero radical, antiaborto pero radical y evidentemente flicea con Rusia. Aquí es muy difícil que alguien diga abiertamente que es prorruso. Así que no lo dice tan abiertamente, pero evidente en el Parlamento Europeo, pues está en contra de Europa, está en contra
también de ayudar a Ucrania y enviar armamento y todo este tipo de temas. Además, pues se sabe que, bueno, quemó una bandera de Europa, es súper euroséptico, eso sí, después cobra de Europa, ¿eh? Pero bien, es ese tipo de personas. Y al final lo que hace es gana el voto protesta, acompañado de un populismo nacionalista bastante rancio. El voto populista nacionalista rancio, pues evidentemente carga muchísimo contra Ucrania. ¿Por qué? Con los ucranianos, básicamente. ¿Por qué? Por el tema inmigratorio. Al igual que la ultraderecha en muchos países europeos pues habla de la inmigración marroquí, aquí en Polonia se habla de la inmigración de Ucrania. Y a mí me hace gracia, porque ya verás el día que les lleguen los marroquíes, los ucranianos quedarán como unos santos. De hecho, ya pasa esto en España. Pero bueno, en fin, esto ya es un tema aparte, ¿no? Que ya daría para otro debate. Pero bueno, el tema es que hay una queja constante, pues evidentemente el populismo nacionalista lo que hace muchísimo es culpar de todos los malos del país a Tusk y a Ucrania. A Tusk y a Ucrania, ¿no? Evidentemente, si roban algo, tienen que decir que es de Ucrania. Evidentemente, si pasa algo, tienen que decir que es Ucrania. Evidentemente, si hay temas con el tema del grano, tienen que ponerse una guerra interna sobre Ucrania. Y con Ucrania, y evidentemente aprovechando podríamos decir, las cosas, ¿no? los típicos rifirrafes entre Ucrania y Polonia, por ejemplo el tema del grano, tema agrícola, ¿no? Que es un tema que es evidente que Ucrania, si entra a la Unión Europea, pues sería competencia directa de Polonia en este aspecto, pues evidentemente, pues claro, ¿no? Se busca muchísimo el populismo por aquí y en vez de ir juntos con esto y en vez de intentar llegar a algo común, pues lo que hace Brown y lo que hace el populismo de derechas aquí en Polonia es culpar a Ucrania. Que también es curioso, porque Polonia pues entró en la Unión Europea y tuvo unos beneficios que a lo mejor tendría ahora Ucrania. Pero bueno, esto ya sería para otra parte, porque el propio Brown, que critica tanto a Ucrania por el tema de O sea, es que claro, está en esa posición de no, Ucrania no puede entrar en la Unión Europea, pero él está en contra de la Unión Europea. Bien, en fin, eso es una cosa bastante extraña. Yo de hecho creo que es un bluff. O sea, creo que Confederacia va a acabar aguantando, pero Brown acabará cayendo. Y me da la sensación, porque los polacos no acostumbran a hacer así. Es un voto protesta y que creo que al final ahora está crecido porque PiS está, podríamos decir, un poquito sin rumbo o un poquito demacrado internamente, ¿no? Pero claro, de aquí viene todo el tema. ¿Qué pasa? Que Nawrocki se siente muy presionado por Brown y por también Confederacia y hace una acción a nivel internacional para ganarse este votante de Brown o este votante de Confederacia. Esto es negativo porque afecta a nivel internacional. Pero es la gran explicación de todo. Evidentemente hay una parte emocional, pero os digo yo que si no estuviera Brown o no estuviera Confederacia quitándole los votos a PiS, es muy posible que esto no hubiera ocurrido, esta polémica, y no hubiera habido tanto lío. Pero como ahora mismo a nivel electoral el PiS no arranca ni de coña, está haciendo este tipo de cosas para intentar pillar el voto. Porque además también hay un punto importante, el tema del repartimiento. Aquí en Polonia, si hay 3 derechas, les restará muchísimo. Y si una encima, por ejemplo, saca un 4,8, que esto podría llegar a pasar y se queda fuera, y PiS no crece suficiente, también podría ser una catástrofe para la derecha y Tusk podría acabar gobernando de nuevo, reeditando la coalición que tiene ahora, o reeditando una coalición con Lewica, con la izquierda que es como el PSOE, o reeditando una coalición con el Lewica y los agrarios. Y es un punto importante. Además, PiS, encima, aparte de este lío que tiene en la derecha, también tiene lío interno. Con el tema de Morawiecki, que era el anterior que se presentó y el anterior primer ministro, que hay muchísimos rumores de que podría irse y fundar su nuevo partido político. Así que la disyuntiva es esta. Y por eso PiS intenta buscar, este enemigo emocional, para intentar unir al partido y para intentar unir un poco. Y por otra parte, pues también intentan cargar contra uno de los temas que a Brown le salió mejor. Lo que olvidan, por otra parte, es que Brown tiene como máximo un 7-8% del voto. Y personalmente es que no creo que vaya a subir más, porque sí que puede tener más simpatía en el este, donde la propaganda rusa ha entrado muchísimo mejor que no tanto en el oeste del país. Además, aquí en Polonia, la gente no es prorrusa. O sea, hay gente que puede votar a PiS, que puede votar a Confederacia, pero no son prorrusos. He escuchado gente votando a Confederacia que evidentemente a lo mejor no le gusta tanto Ucrania, pero no le gusta Rusia y tampoco le gusta Alemania. Y lo mismo pasa con la gente de PiS. Vale, no les gusta Alemania, muy bien, pero tampoco les gusta Rusia, porque Rusia les ha puteado mucho. Así que yo creo que un partido como Brown no va a subir mucho. Y para mí esto es un estrés de PiS y los nervios de PiS. Pero para mí la gran explicación es política interna, son sondeos y es más bien eso que no tanto el tema
tema que se habla más fuera de Polonia. En fin, esto es la explicación. A partir de aquí, si queréis saber más efectos internacionales de todo esto, mejor que miráis otros... Y hay un montón de personas que hablan, propio seguramente Fonseca habla de eso, un montón de gente que habla de eso, y tampoco estoy pensando y tampoco quiero entrar más en la opinión de si eso está bien o eso está mal. Yo creo que al final, si eso está bien o eso está mal, es muy inflado a partir del momento actual interno en Polonia y sobre todo en los números electorales y los movimientos electorales que hay ahora mismo en Polonia. No hay tanto del otro, al menos si hablamos de Polonia. No hay tanto de emoción y de moral, al menos si hablamos de Polonia. Hay más de tacticismo y estrategia política interna. Pues muchísimas gracias, podéis dejar vuestros comentarios, ya sé que es un tema bastante de nicho lo que estoy diciendo, a lo mejor me miran 6 personas, pero bueno, también para tener un poco pues la explicación desde Polonia y desde una persona que ha estado dentro de la política polaca algunas veces, de qué pasa, por qué pasa todo lo que está ocurriendo con el tema de Nawrocki, Zelensky y Ucrania y Polonia. Y pues bien, espero que os haya interesado al menos o que os haya parecido curioso. Un abrazo, chicos.